Buen día nuevamente, hermanos. Como bien les decíamos, vamos a continuar en el versículo 10 del capítulo 7 de Josué, donde vamos a continuar, ¿no?, este estudio, ¿no?, para ir avanzando hacia el final de este pasaje que nos habla acerca del pecado de Acán. Y cuánto influye este pasaje bíblico en la vida espiritual de toda congregación y de todo creyente. Dice el versículo 10: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Luego, ¿no?, de lo que hemos visto, que nos encontrábamos desde el versículo 6 en adelante, con esta escena donde Josué y los ancianos se lamentaban delante del arca, ¿no?, postrados con el rostro en la tierra, echándose polvo encima, lamentándose por la situación, ¿no?, que habían sido ellos echados y vencidos por los enemigos. Habían muerto una gran cantidad de hermanos, y todo esto realmente produjo, ¿no?, una gran angustia en aquellos que comandan y que lideran, ¿no?, lideraban en este caso la congregación de Israel, ¿no?, en la conquista de Canaán. Y esto es una escena muy particular y muy contemporánea de cada líder, de cada pastor, de cada uno de aquellos hermanos que por gracia de Dios han sido puestos para comandar y liderar a las iglesias. Esta es una escena que se vive comúnmente cuando las derrotas, cuando los proyectos, ¿no?, en el Señor, por supuesto, en cuanto a la voluntad de Dios, no salen, ¿no?, como son planificados. Esto produce, ¿no?, una terrible angustia en el pueblo de Dios y, como decíamos, principalmente, ¿no?, en los líderes. Este versículo 10 nos habla que luego de que Josué y los ancianos de Israel se humillaron, ¿no?, esto lo veíamos en el versículo 6, decíamos, ¿no?, y se hubiesen lamentado, ya se habían lamentado dos veces, había dos quejas que realmente dolían y pesaban en el alma de Josué y los ancianos. ¿Recuerdan, no, en el versículo 7 y versículo 8, donde Josué dice, clama, dice, Señor? Él clama y él, ¿no?, se quebranta en este lamento, grita, ¿no? Él expresa, ¿no?, con voz fuerte en el versículo 7, Señor, Señor Jehová. En el versículo 8 vuelve a exclamar, ¿no?, vuelve a clamar, ¡ay, Señor! Todo esto, ¿no?, demuestra el gran pesar en Josué, ¿no? Dios, luego de todo esto, Dios se dirige, nos encontramos en el versículo 10, que Dios se dirige a Josué. Nuestro Señor, para gloria de su nombre, y para gracia a nosotros, el Señor siempre responde al lamento, siempre responde a las inquietudes, siempre responde, ¿no?, a las necesidades de aquellos que buscan su gloria. Si nosotros recordamos y continuamos en el versículo 6, 7, en el versículo 8, en el versículo 9, la gran preocupación de Josué era el glorioso nombre del Señor. Y esto es lo que debe preocupar, y esto es lo que debe de ser, ¿no?, de necesidad fundamental de cada iglesia, de cada congregación, exaltar y glorificar el nombre de Dios. Esta es la mayor, ¿no?, la mayor tarea que tenemos como miembros del pueblo de Dios, exaltar y glorificar el nombre de Dios. Y todos aquellos que buscan y que tienen ese propósito y que en angustia claman al Señor, el Señor no tarda en responder. El Señor no permite tampoco y no va a permitir que la desesperación y la angustia destruyan nuestra fe. El Señor no va a permitir que la depresión, que el desánimo nos derrote. El Señor acude
el Señor responde, el Señor intercede. Siempre su palabra es un consuelo preciso y oportuno para todos aquellos que están en busca de glorificar el nombre del Señor. Este pasaje, este versículo 10, ¿no?, nos trae un gran consuelo a todos aquellos que buscamos glorificar al Señor. Y nos encontramos con las debilidades de la carne. Y nos encontramos con las dificultades de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Recuerdan que habíamos hablado acerca de lo que representaba Jericó? Jericó representaba el mundo. Habíamos hablado de lo que representa, ¿no?, la ciudad de Ai, que representa la carne. Y en este caso, nos vemos cómo el pueblo de Dios había sido, ¿no?, estorbado, y su transitar y su peregrinar en el Señor había sido estorbado a causa, ¿no?, de la carne. Vemos que, ¿no?, en el versículo 10, como bien decíamos, es un consuelo para todos aquellos, ¿no?, que nos encontramos cara a cara con nuestras debilidades, con nuestras falencias, con nuestra humanidad. El Señor responde en esos momentos de angustia, en esos momentos en que las fuerzas fallan, en esos momentos en que las esperanzas, ¿no?, se van desvaneciendo. El Señor acude y no va a impedir que sus hijos, que sus siervos sean desanimados y sean derrotados y abatidos por la desesperanza. Decíamos, ¿no?, y vuelvo a reiterar, su palabra es un gran consuelo, es el consuelo preciso y oportuno para todos aquellos creyentes que buscan la gloria del Señor. La respuesta que le da en el versículo 10 Jehová a Josué, Él dice, ¿no?, nuestro Señor dice y nos dice a través de la palabra de Dios: levántate, levántate. ¿Recuerdan cuando habíamos estudiado aquel pasaje, ¿no?, del llamamiento del profeta Ezequiel, donde constantemente el Señor le decía: ponte de pie, hijo de hombre? El Señor demanda que sus siervos se mantengan firmes y de pie ante las dificultades y ante las adversidades. El Señor demanda de cada uno de nosotros que permanezcamos firmes. Que estemos firmes ante, ¿no?, las terribles consecuencias con las que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestro peregrinar en este mundo a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado de que por su nombre padeceremos, de que por su nombre seremos perseguidos, de que por su nombre seremos aborrecidos por el mundo. Pero el Señor demanda de que permanezcamos firmes y de pie. Él no quiere que sus siervos, ante las dificultades, ante la problemática de predicar el nombre del Señor Jesucristo, de proclamar su bendito y glorioso nombre, el nombre del Salvador Jesucristo, seamos abatidos. No quiere que permanezcamos derribados. La sana de Tácito, ¿no?, los anales de Tácito cuentan, ¿no es cierto?, en el caso de Policarpo, que era el pastor de Filadelfia. En su martirio, milagrosamente se escuchó una voz que dijo: Policarpo, comportate como un hombre. Le dice el Señor Jesucristo en su martirio, no lo estaban quemando por quemar, y le dijo: comportate como un hombre. Qué exigencia, ¿no?, tan grande para un ser tan débil. Pero si nosotros consideramos de quién es el que nos exige, de quién es el que nos manda a permanecer de pie ante las dificultades, todo se puede ver desde otra perspectiva. Si nosotros consideramos que es nuestro propio Señor, nuestro gran Creador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que nos manda a que permanezcamos de pie, vamos a considerarlo de otra perspectiva. Como bien decíamos, el Señor demanda que sus siervos se mantengan firmes y de pie ante las dificultades.
Ninguna. Hay una razón, ¿no? Y esa razón es que ninguna aflicción, ninguna aflicción que podamos padecer como siervos del Señor Jesucristo es agradable para el Señor. El Señor no se complace ni se agrada en que nosotros seamos afligidos. Por supuesto que Él usa las aflicciones, utiliza las aflicciones, las pruebas para perfeccionar, para purificar nuestra fe, para enriquecer nuestra fe. Pero Él no se complace en que sus siervos estén afligidos. Esa es una gran razón, esa es una suficiente razón como para entender, ¿no?, de que mientras estemos en tiempos difíciles, mientras estemos durante esa transición, ¿no?, de peligro, de angustia a paz, ¿no?, podamos nosotros permanecer firmes y de pie delante de las dificultades. El Señor no se agrada en que sus siervos sufran. La gracia y la providencia del Señor es siempre por mucho más que cualquier desgracia y afrenta que podamos, ¿no?, nosotros vivir. Esa es otra de las grandes razones y de los grandes consuelos que nosotros hallamos al tener y al considerar a aquel a quien nos manda a permanecer firmes y de pie delante de las aflicciones. Sabemos que tenemos un Dios que es rico en misericordia, que es un Dios poderoso y proveedor. Como hablábamos el domingo pasado, yo no te dejaré ni te desampararé. Esa promesa no la hace el hombre, sino el Señor. Esa es otra de las razones por la cual nosotros podemos considerar y podemos nosotros permanecer firmes ante las aflicciones y las problemáticas de proclamar el nombre del Señor Jesucristo. En el versículo 10 nos encontramos que el Señor busca, ¿no?, por medio de esta respuesta, que Josué examine y juzgue en cuanto a su postura de quebranto. El Señor ve a Josué postrado con el rostro en tierra, ¿no?, con sus vestidos desgarrados, delante del arca, echándose polvo encima. Y el Señor le pregunta, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? El Señor está buscando que Josué considere su actitud y que sea juicioso en cuanto a su actitud, en cuanto a su postura en la situación en la que estaba pasando. Es siempre importante, hermanos, que nosotros consideremos cuál es nuestra reacción, cuál es nuestra respuesta al hallarnos en diversas pruebas. ¿Cuál debe ser nuestro discernimiento cuando nos hallemos delante de diversas pruebas? La palabra de Dios es mucho más que clara en cuanto a esto. El apóstol Santiago nos enseña de cuál es la actitud que debe tener el creyente, el siervo de Dios, ¿no?, ante las diversas pruebas y dificultades. Uno debe permanecer y recibirla, ¿no?, con sumo gozo. Sabemos y decíamos que Josué no entendía y no tenía bien en claro cuál era el problema por el cual el pueblo había sido derrotado. Pero él sabía que algo estaba mal. Él sabía que algo estaba mal, no sabía precisamente qué. No tuvo el discernimiento, como habíamos dicho antes, que tuvo Pedro, ¿no?, en cuanto al pecado de Ananías y Zafira. Ese discernimiento espiritual, ese discernimiento sobrenatural que tuvo el apóstol Pedro en cuanto a este hurto que se le hizo al Señor.
en cuanto a esta mentira que se le hizo al Espíritu Santo, la cual, ¿no?, declara y juzga el apóstol Pedro. Pero Josué sabía que algo estaba mal. Y su actitud fue lamentarse. Su actitud fue lamentarse, fue quebrantarse, fue llorar, fue sentirse, ¿no?, de alguna manera víctima también de la situación. Si nosotros leemos y recordamos lo que él expresa, ¿no?, en su demanda al Señor, vemos que él se pone en una postura, ¿no?, de víctima y lo pone al Señor, ¿no?, en un lugar que, ¿no?, de cierta insensatez y de cierta, ¿no?, actitud caprichosa al Señor. ¿Por qué no sacaste? ¿Por qué no hiciste cruzar el Jordán? Para que nos derroten, para que... Vemos nosotros acá una actitud insensata, ¿no?, a causa de la ignorancia de Josué. Bueno, el Señor busca que él examine y juzgue, ¿no?, a través de esta pregunta, su postura de quebranto y pesar. Que él examine y juzgue acerca de lo provechoso que hallaba en seguir prolongando su lamento. Si nosotros recordamos en el versículo 6, él dice, ¿no?, la Escritura nos dice que él estuvo, ¿no?, delante del arca, postrado en tierra, hasta, en el versículo 6, hasta caer la tarde. Y hubiese seguido durante toda la noche. Y seguramente hubiese continuado lamentándose hasta el otro día, si no hubiese sido por la intervención del Señor, que no quiere, como vamos a ver, que perdamos el tiempo, que es valioso para el ser humano, ¿no?, para nosotros los creyentes, nosotros que vivimos en este mundo, que todo se desvanece, que todo perece, que nuestro cuerpo no se va deteriorando, nuestras fuerzas se van debilitando. Es importante para el pueblo de Dios en este mundo, en esta tierra, aprovechar el tiempo y hacer el mejor uso del tiempo. Vemos que el Señor, decíamos, que buscaba que Josué examine y juzgue lo provechoso que hallaba él en seguir prolongando su lamentación. Y lo peligroso que es eso, ¿no? Vemos, por la depresión. Vemos exactamente ese tipo, ¿no?, ¿cómo es? De consecuencia, cuando se pierde el tiempo. Nosotros debemos ser francos, y hubo situaciones en que hemos perdido tiempo, hemos tenido ciertos problemas, que hemos perdido tiempo, que el tiempo se nos escurrió de las manos para solucionar algunos problemas. Hemos experimentado eso a causa, ¿no?, porque también suele suceder que el ser humano, que el creyente, ¿no?, espera en el Señor. Bueno, vamos a esperar que el Señor nos dé luz. Vamos a esperar que el Señor nos muestre el camino. Y nos quedamos esperando, que el Señor nos muestre el camino. Cuando por ahí el Señor ya nos está mostrando el camino, nos está llamando a reflexión, a que consideremos si verdaderamente debemos esperar o actuar. El tiempo de la culpa, luego decíamos que luego del tiempo de la culpa llega el tiempo de la justicia. Luego del arrepentimiento y la culpa, luego del siguiente, de que nosotros no sintamos culpa, llega el momento de hacer justicia, hermano. Cuando llega la culpa a nuestra vida, es importante, y el Señor nos demanda, Él nos llama a que estemos a cuenta. Él nos llama a que estemos a cuenta delante de Él. Él nos llama a que nos pongamos a cuenta con Él. Él nos llama a que llevemos todo pecado, que confesemos todo pecado, que nos quitemos el peso, ¿no?, que el pecado ocasiona en la vida del creyente, y que lo llevemos al Señor.
que Él es fiel y justo para perdonar todo pecado. Y decíamos que luego del tiempo de la culpa llega el tiempo de la justicia. Josué le pidió una respuesta al Señor, ¿no? Él en el versículo 7 le pregunta ¿por qué? Luego su pregunta se va, ¿no? Porque él en el versículo 7 le dice al Señor, dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Su pregunta luego se va. Pero ese por qué, ¿no? Ese por qué es respondido por el Señor. Es la respuesta que el Señor le da en el versículo 11, el cual vamos a comenzar, ¿no?, a escudriñar. Dice el versículo 11, Israel ha pecado. Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. La respuesta de Dios, la respuesta que Dios le da en el versículo 10, responde ese por qué. Responde la causa por la cual estaba pasando lo que estaba sucediendo, lo que estaban viviendo. Siempre la respuesta del Señor va a responder nuestras inquietudes si nosotros sabemos apreciar su palabra. Si nosotros tenemos algún problema, cualquiera que sea, ¿no?, y con fe clamamos al Señor, Él nos dará, ¿no?, la respuesta que nosotros estamos buscando. Simplemente hay que oír su palabra. Vemos que la respuesta de Dios pone en evidencia la causa fundamental de todo el desastre que estaba sucediendo. La causa fundamental, ¿no?, el pecado, ¿no?, que estaba estorbando, el pecado que estaba pesando, y ese pecado, ¿no?, que estaba entorpeciendo su comunión con el Señor. El Señor, como Josué, ¿no?, que él quería solucionar, a veces no queremos. El pastor nos da el consejo, pero no lo queremos tomar porque no queremos. A eso uno se refiere, ¿no?, en cuanto, claro, si sabemos escuchar. El Señor nos responde y no es siempre la respuesta que queremos oír. Nosotros queremos oír de que la culpa es del otro. Siempre queremos, ¿no?, siempre buscamos egoístamente, siempre buscamos egoístamente caer bien parado, principalmente delante de Dios. Es muy raro que nosotros nos hagamos a nosotros mismos, ¿no?, una causa delante del Señor. Es muy raro. Es muy raro. Pero bueno, el Señor le responde a Josué y pone en evidencia, ¿no?, el pecado. Nosotros observamos en el versículo 11 que Él no describe al pecador, Él no nombra al pecador. No da nombre del pecador. Por supuesto que el Señor lo sabía. Por supuesto que Dios lo sabía. Pero Él no da nombre, no da el nombre del pecador. Pero sí, y muy precisamente, describe el pecado. Nosotros vemos en el versículo 11, dice, han quebrantado mi pacto, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. El Señor da detalle. Y como habíamos visto en el versículo 1 del capítulo 7, el Señor tenía bien identificado quién fue aquel que tomó el anatema. Recordamos que en el versículo 1 comienza, ¿no?, que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El Señor tenía bien identificado, con nombre, apellido. El
Él sabía de qué familia venía, quién eran sus padres, sus abuelos, sus tíos y cómo se llamaba su perro. Pero vemos en el versículo 11 que Él no describe ni nombra al pecador. Y a su vez, Él implica a todo Israel con el pecado. El Señor en el versículo, tanto sea como en el versículo 1, como en el versículo 11, el Señor implica a todo el pueblo. En el versículo 1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. En el versículo 11 dice, Israel ha pecado. Y esto tiene un propósito. ¿No? Esto tiene un propósito, y el propósito es de comprometer a toda la congregación, ¿no? A la unidad y a la santidad. Esto, hermanos, es algo que nosotros debemos aprender. Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Siempre nuestro hermano Fidel nos ha enseñado, ¿no? y la Escritura nos enseña de que somos un cuerpo. El apóstol Pablo puso este ejemplo, ¿no? Y que nosotros debemos solamente observarlo, ¿no? Solamente observarlo para darnos cuenta de que cada uno de nosotros, ¿no? Influye y afecta, ¿no? La vida del otro. Somos un cuerpo compuesto de muchos miembros, pero somos uno en Cristo. No podemos nosotros independizarnos de nuestro hermano, de nuestros hermanos. Yo no puedo independizarme de la congregación. No puedo independizarme del cuerpo de Cristo. Dejaría de ser parte del cuerpo de Dios. Es importante que nosotros entendamos esto, hermano, para que nosotros asumamos la responsabilidad y el compromiso como iglesia, como miembros de un mismo cuerpo, y podamos nosotros crecer en santidad y podamos nosotros fortalecer la unidad del cuerpo. Debemos entender, hermanos, que todo lo que haga va a repercutir, todo lo que viva, todas mis acciones, nuestra vida va a repercutir en el cuerpo del Señor, en la iglesia, en la congregación de la cual somos miembros. Es por esta razón que el Señor identifica e implica a Israel con el pecado de Acán. Israel no se podía desprender de ese pecado ni de la culpa si no se desprendía primeramente, ¿no? De Acán, ¿no? Que se había convertido en anatema. Recordamos que en el capítulo 6, versículo 18, el Señor exhorta y advierte al pueblo. Dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni lo toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. El Señor ha advertido y nos ha advertido a nosotros en esta mañana a que cualquier cosa que nosotros hagamos dentro del cuerpo va a afectar a nuestro hermano, va a afectar a nuestro prójimo y va a afectar a nuestra congregación, a nuestra iglesia. El pecado engendra pecado, es decir, el pecado no iba a quedar en Acán únicamente. El pecado es una infección. Se iba a ir. Debemos ver nosotros que el pecado es como una infección. Y que hay que tratarlo. Hay que curarlo. Cuando hay que quitar lo malo. Hay que quitar lo malo. Y esto, bueno, lo vamos a ir viendo, ¿no? Al continuar y avanzar en este pasaje bíblico. Decíamos, ¿no? Que el propósito por el cual el Señor implica a todo Israel con el pecado de Acán es a que toda la congregación se comprometa, se asocie en cuanto a la santidad y a la unidad del cuerpo. Debemos aprender eso nosotros como iglesia. Por eso qué equivocado está el pensamiento, ¿no? Cuando dice Dios, saca vos tenés una viga, vos sacás la viga de tu ojo, para si ayudás a sacar la paja del ojo de tu hermano.
No es contemplar, bueno, yo tengo una viga, mi hermano tiene una paja y nada. Muchas veces, ¿Qué cosa muchas veces la paja del ojo de mi hermano es causa y consecuencia de la viga que tengo yo. Por eso nosotros debemos aprender, ¿no? A través de todo esto, lo importante que es la santidad personal, la santidad individual, cuánto bien hace eso al cuerpo, cuánta bendición trae eso al cuerpo, a la congregación, al pueblo del Señor. El versículo 11 nos encontramos, ¿no?, que se había acordado que los despojos de Jericó habían de ser dedicados para el Señor. Capítulo 6, versículo 17 dice: y será la ciudad anatema a Jehová, consagrada a destrucción para Jehová. La ciudad era entregada a Jehová. Dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que estén en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá. Luego dice en el versículo 19: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Y después, en cuanto a mujeres, niños, hombres, todo terminó. Pero nos encontramos acá, ¿no?, que ya se había acordado, el Señor ya había acordado con el pueblo de Israel, que los despojos de Jericó habían de ser para Dios. Pero ellos, ¿no?, pero Acán, más precisamente, al robar a Dios su parte, había quebrantado, ¿no?, el pacto. Israel había quebrantado su pacto. El Señor ha establecido un orden, ¿no?, en cuanto a las actividades, en cuanto a la vida, ¿no?, de la iglesia en este mundo. Y ese orden se debe respetar. La gloria nunca debe ser para el predicador, para el pastor, para, ¿no?, los líderes de las congregaciones, como estamos no robársela. como estamos viendo, ¿no?, hoy en día. Cómo está viviendo hoy, ¿no?, el mundo, entre comillas, el mundo cristiano. Pastores, líderes que se autoproclaman profetas y se autoproclaman maestros y se convierten en dueños de la... No, se quieren convertir, mejor dicho, ¿no?, en dueños de la gloria que solamente le corresponde al Señor, ¿no? Y hoy escuchaba al pastor Sugel Michelén, que él decía exactamente eso, ¿no?, de que nunca, ¿no?, la gloria debe ser para el predicador, ¿no? El predicador no se puede apropiar. En el púlpito se debe solamente proclamar y solamente se debe exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para la predicadora, por las hermanas. Exactamente, ¿no? Siempre, ¿no? Dice que el maestro, ¿no?, dice que cuando en una iglesia, cuando en un púlpito, no se glorifica al Señor Jesucristo, hay un problema, ¿no? Cuando se exaltan a sí mismos los pastores, los predicadores, tenemos y entramos en un gran conflicto con el Señor. Hemos quebrantado su pacto, hemos hurtado lo que es de Él, hemos tomado lo que es de Él. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado en cuanto a envanecernos a causa de los dones y de la bendición que Dios ha puesto sobre sus hijos. No sea que nos suceda como al mismísimo, ¿no?, Lucifer, que se envaneció, ¿no?, por su hermosura y quiso ocupar, ¿no?, y quiso sentarse y quiso, ¿no?, compartir y apropiarse de la gloria del Señor. Esto es algo que lamentablemente, aunque parece absurdo para un creyente, esto parecería una locura para un creyente. Esto es algo a lo que estamos, ¿no?, constantemente expuestos, porque somos seres humanos, en el cual habita una naturaleza, si bien siempre decimos pecaminosa, esa naturaleza que habita en nosotros es principalmente egocéntrica. Es por eso que, ¿no?, la idolatría, ¿no?, es el pecado más común en el ser humano.
Siempre buscamos nosotros quedar como los reyes. A costillas, muchas veces, de las grandes bendiciones y de la gran misericordia de nuestro Señor. Decíamos, ¿no?, que ellos al robar a Dios su parte habían quebrantado su pacto. Ellos tomaron y hurtaron, dice el versículo 11. Y vemos que Acán, ¿no?, procurando ocultárselo al omnisciente y al omnipotente Señor, e intentaba aún todavía salir así impune de su pecado. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, nos encontramos con una de las mayores verdades, las cuales todos debemos tenerlo en cuenta, hermano. Porque, como bien decíamos, nosotros somos falibles. Como recién hablábamos, nosotros estamos expuestos a este error. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Uno de los mayores engaños a los que nosotros estamos expuestos y en los cuales siempre, ¿no?, estamos tropezando y debemos tener cuidado, ¿no?, en no caer, ¿no?, en engañarnos a nosotros mismos. Somos propensos a engañarnos a nosotros mismos. Satanás y sus huestes, ¿no?, son expertos en hacernos tropezar con ese pecado, hermano. Estamos nosotros por naturaleza expuestos a ese peligro de caer, de engañarnos a nosotros mismos. Es por eso que siempre debemos considerarnos luego de considerar a Dios. Es importante considerarnos siempre luego de haber considerado a nuestro Señor y Dios. Dios no puede ser burlado. El versículo 11 nos habla y nos dice de que ellos habían mentido. Versículo 11 dice: han mentido. Acán, presenciando, podemos ver esta escena, ¿no? Acán presenciando y observando a Josué y a los ancianos lamentándose, postrados en la tierra sobre su rostro durante tanto tiempo, ¿no? Podemos verlo, ¿no?, en esa escena, ¿no?, a él contemplando la escena, junto a los demás del pueblo, ¿no?, en esa procesión general que estaban haciendo, ¿no?, de inocencia. Sí, soy el otro. Claro, él sabía cuál era el problema. Pero él estaba ahí en medio de sus hermanos, ¿no?, con la mano en los bolsillos diciendo: ¿qué habrá pasado? La verdad que es algo terrible lo que pasó. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos, ¿no?, temor, vergüenza, y hasta en algunos casos no ha llegado a haber malicia en cuanto a esto. Nosotros debemos cuidar el rebaño. Si bien el Señor ha puesto pastores, ha puesto líderes en cada congregación, no podemos nosotros responder lo que Caín le respondió al Señor cuando le preguntó por su hermano Abel. No podemos de ninguna manera decirle a nuestro Señor: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? La respuesta es más que obvia, hermano. Hemos sido puestos en una iglesia, hemos sido puestos en el cuerpo del Señor para edificarnos mutuamente, para considerarnos unos a otros, para animarnos, exhortarnos, para cuidarnos, protegernos. Las enseñanzas que nuestro hermano Fidel nos trae a la congregación son precisamente y más oportunamente para cuidar el rebaño. Las enseñanzas que a través de este púlpito, ¿no?, así como nuestro hermano Quique, que nos enseña, ¿no?, a través de la Escritura, tienen el propósito fundamental de cuidar el rebaño. Cada prédica, ¿no?, si bien, como decíamos, ¿no?, glorificamos al Señor, tiene, ¿no?, uno de los propósitos fundamentales es cuidar el rebaño de la mala doctrina, del engaño de las falsas doctrinas, del engaño y del error, ¿no?, que Satanás siembra en el campo del Señor. Debemos nosotros cuidarnos unos a otros, protegernos, exhortarnos, animarnos unos a otros. Esa es una manera, ¿no?, de cuidarnos. Esa es una manera de protegernos unos a otros, exhortándonos, animándonos,
es una manera de cuidarnos. El Señor quiere que nosotros cuidemos, ¿no?, uno de otros. Decíamos, ¿no?, que Acán estaba ahí en medio de ellos, ¿no?, haciéndose el otro, ¿no? Él se había unido con los demás en esa procesión de inocencia, sin conmoverse de ninguna manera, ¿no? Vemos acá una actitud realmente, ¿no?, una actitud realmente egoísta, una actitud bastante, ¿no?, y terriblemente desinteresada por el prójimo, sin afecto, una actitud sin afecto. Y eso no puede pertenecer al cuerpo del Señor. Una congregación, la iglesia del Señor, debe caracterizarse por su amor. El Señor Jesucristo nos enseña y nos dice que por nuestro amor, ¿no?, si nos amamos con el amor del Señor, dice que el mundo creerá. El amor que nos tengamos el unos a otros va a ser un testimonio y va a ser la prédica más poderosa que podamos nosotros presentar al mundo. Es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Podemos hacer campañas, ¿no?, llenar estadios, llenar carpitas por todos lados, presentarnos a nuestros músicos, ¿no?, a nuestros músicos, ¿no?, en teatros, pero si nos estamos comiendo unos a otros, si nos estamos devorando unos a otros, eso perjudica la prédica más excelente, la prédica más elocuente que podamos presentarle al mundo. Es nuestro amor, y yo creo que eso es algo que debemos constantemente, ¿no?, cuidar, y en lo que constantemente nosotros continuamente debemos crecer, hermano. En apreciarnos unos a otros, en considerarnos como hermanos, como miembros de un mismo cuerpo. Debemos mirar al otro y ver a aquel por el cual mi Señor y Salvador murió. Mi hermano es tan valioso, mi hermano es tan valioso, que su salvación fue pagada por la sangre de mi Señor Jesucristo. Si fue precioso para nuestro Dios y para nuestro Salvador, ¿cuánto precioso debe ser para nosotros, hermanos? ¿Cuánto nos debemos considerar? No seamos nosotros, hermanos, como Acán, indiferentes ante la desgracia del pueblo. No podemos nosotros permanecer indiferentes cuando la congregación pasa por dificultades, cuando hay necesidades, hermanos, cuando hay necesidades, no de siervos, cuando hay necesidades, ¿no? El Señor Jesucristo dijo, ¿no?, en los evangelios, Él dijo que oremos al Padre de las mies para que envíe trabajadores, para que envíe obreros. A la verdad dice que las mies están listas para. Pero carecemos de servidores, carecemos de obreros. Él los envía ¿Y cuál es la razón y cuál es la causa por la cual no carecemos justamente de estos ayudadores? Es la indiferencia que tienen algunos hermanos. Lo que nuestro hermano Fidel, lo que nos acaba de exhortar en cuanto a la cena, ¿no?, representa un poco eso. La falta de consideración. La falta de consideración que generalmente, ¿no?, a cada uno de nosotros, esto no por fuerza mayor, ¿no?, recae en cada uno de nosotros, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Muchas veces somos indiferentes a las necesidades de los demás. Muchas veces somos indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos, a las necesidades de la iglesia. Y esta exhortación no es principalmente para mí, pero también para cada uno de nosotros. Consideramos a nuestro hermano, las necesidades que tiene el Señor, ¿no?, lo bendice con trabajo, el Señor lo bendice, ¿no?, para que las cosas estén y no falten, pero hay algo que está faltando. Que aprendamos nosotros a considerar el esfuerzo de nuestros hermanos que ponen su hogar, que preparan y que estorban a su familia, que estorban a su familia, que esto es algo que siempre pensamos, ¿no? A veces con Marcela cuando veníamos, siempre no, debe ser todos los días. Capaz que no por ellos, pero los hijos.
porque no todos son salvos o servidores del Señor. Y eso, ¿no?, constituye, ¿no?, un impedimento, un estorbo, constituye, ¿no?, en un pesar. A veces no consideramos a aquellos hermanos, ¿no?, que vienen de lejos, a nuestras hermanas mayores. Debemos nosotros aprender, hermanos, ¿no?, a considerarnos unos a otros. Es la manera en la cual el Señor nos ayuda y nos enseña a protegernos, a cuidarnos, a mantenernos activos, a mantenernos constantes, a mantenernos animados. Qué grato es. Yo creo que lo experimentamos esto cuando vamos de visita a otros lugares. Qué grato es cuando somos recibidos, cuando son atentos con nosotros. Cuánto eso anima a que nosotros, y cuánto eso contribuye a que valga la pena el hacer el esfuerzo de trasladar toda la congregación de visita a un lugar, cuando generalmente vamos a parque. Pero cuánto también, hermano, cuánto también desanima cuando somos, ¿no?, recibidos con esa indiferencia, con frialdad, con desprecio en algunos casos. Yo creo que nuestras hermanas han experimentado, ¿no?, tanto de un lado como de otro, ¿no?, de un traguito de esto, un traguito del otro. Pero debemos nosotros, hermanos, primeramente aprender a considerarnos unos a otros, ¿no?, y no hacer como hizo Acán, que hizo de la misma manera que la ramera, que comió, se limpió y dijo: yo no hice nada. Acán tuvo la misma actitud que esa ramera. Comió, se limpió y dijo: yo no he hecho nada. El versículo 11 nos encontramos que nos dice que lo han guardado entre sus enseres. Esto vemos nosotros que lo tomó, ¿no?, lo tomó Acán como si fuera parte de sus pertenencias. Él tomó lo que es de Dios y se apropió de ello como si fuese y como si perteneciese, ¿no?, a sus cosas. Como si fuera parte de sus pertenencias, haciéndolas pasar como suyas, y decíamos, engañando y engañándose a sí mismo. Este es una de las características que tienen estos, ¿no?, pseudos apóstoles que nos encontramos hoy en día. Ellos se apropian de la gloria de Dios como si fuese de ellos propios, ¿no? Ellos se apropian de la gloria del Señor, de la gracia de Dios, como si fuesen ellos los que la imparten, como si fuese de parte de ellos. Y de esta manera ellos se engañan a otros, pero también se engañan a sí mismos. Continuamos, hermanos, con el versículo 12. Dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré con vosotros si no destruyereis. Dice: ni estaré con vosotros si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Acá nos encontramos en el versículo 12 con las consecuencias del pecado, ¿no?, de Acán, con las consecuencias del pecado de Israel. El versículo 12 dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Hermanos, si hay algo que va a impedir que nosotros crezcamos como iglesia, si hay algo que va a impedir y que va a entorpecer nuestro ministerio evangelístico y nuestro crecimiento espiritual, es el pecado, hermano. Debemos prepararnos, como vamos a ir viendo. Hay una preparación, y esto se puede ver, ¿no?, en el capítulo 5, ¿no?, en el capítulo 5, ¿no?, donde todo el pueblo de Israel, ¿no?, participó de una purificación, de una santificación. El pueblo se debía santificar antes de alcanzar la conquista, la conquista de Jericó.
el versículo 5 dice la circuncisión y la Pascua de Gilgal. Todo el pueblo tuvo que pasar, ¿no? Tuvo que pasar por esa purificación, tuvo que pasar por ese proceso de santificación para poder, ¿no?, apropiarse de la victoria que el Señor ya le había otorgado en Jericó. Y de esta misma manera, hermanos, ¿no?, el pecado se constituye en un estorbo, ¿no?, en las conquistas que el Señor tiene preparado para nosotros. Todas aquellas promesas que el Señor ha dado a su pueblo son entorpecidas y son retrasadas a causa del pecado. A veces sucede, ¿no?, y esto lo hemos vivido, ¿no?, de que queremos ver a nuestros hijos, en el Señor. Queremos ver a nuestros hijos, tenemos esa esperanza de ver a toda nuestra familia en Cristo, a nuestro hogar en Cristo, a nuestros hijos, aquellos que están lejos, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, que viven en tinieblas, en la inmundicia, y son arrastrados por la corriente de este mundo, son gobernados por el príncipe de este mundo. Oramos por ellos, pero no hacemos la correspondiente limpieza. Permitimos el pecado dentro de nuestros hogares. Somos condescendientes con ellos. Nos convertimos, según lo que estamos viendo, nos convertimos en culpables, en cómplices del pecado de nuestros hijos. Cuando nosotros no hacemos el tratamiento debido, no quitamos de en medio de nosotros el pecado. ¿Cómo pretendemos que el Señor bendiga nuestro hogar? ¿Cómo pretendemos que el Señor bendiga nuestro matrimonio si nosotros no quitamos el pecado del medio de nuestro hogar? ¿Qué clase de bendición podemos nosotros esperar de parte de Dios cuando Él nos está diciendo en el versículo 12: no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema? Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. El Señor está demandando pureza de su pueblo, pureza de sus hijos, de cada uno de nosotros. El Señor, si nosotros consagramos nuestro hogar al Señor, esa es la pretensión que tenemos, ¿no? Consagrar nuestra vida, consagrar nuestro hogar, consagrar nuestros hijos al Señor. ¿Cómo vamos a poder hacerlo si aún guardamos ese botín que nos quedó del mundo, de ese tiempo en el que estábamos, ¿no?, muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Cómo nosotros vamos a pretender, cómo nosotros vamos a esperar la bendición del Señor cuando nos convertimos a causa del pecado de nuestros hijos en cómplices? Nos convertimos en anatema. Dice, dice en el versículo 12, por cuanto han venido a ser anatema. Se cumple lo que el Señor le dijo en el versículo 18, ¿no?, del capítulo 6. Dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni lo toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y los turbes. Debemos nosotros, hermanos, considerar si realmente nuestros hogares, si nuestros hogares están limpios del anatema. Si se ha quitado del medio de nuestros hogares del anatema. Considerando que, hermanos, considerando que según nuestra vida en nuestros hogares, nuestra vida en lo particular, va a tener, ¿no?, una repercusión para bendición o para maldición en nuestra congregación local. Es importante, hermanos, hacer esta consideración. Todos la debemos hacer, ¿no? Todo esto que estoy compartiendo y transmitiéndole de parte del Señor a la congregación, ¿no?, está siendo recibida por quien les habla, y el Señor nos está abriendo los ojos en cuanto a esto. El Señor nos está exhortando en cuanto a la santidad, en cuanto a la pureza que Él demanda a su pueblo para que su pueblo cumpla con su voluntad. No vamos a poder nunca, hermanos, cumplir con la voluntad del Señor si nosotros guardamos el anatema en medio de nosotros. Puede ser, hermanos, como bien dábamos el ejemplo, ¿no?, en nuestros hogares, en nuestra familia, pero también sucede esto en nuestros corazones. Cuando no nos despojamos de aquellos afectos que se constituyen en un ídolo en nuestra vida. Puede ser afectos filiales como afectos materiales,
Mucha gente tiene como un ídolo sus hijos, su esposo, su casa, su auto, su trabajo. Todo se convierte, todo se puede convertir en un ídolo, todo se puede convertir en anatema. Todo se puede convertir porque el Señor nos exhorta y nos dice, ¿no? Aquel que ama más a padre, madre, hijo, hija, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Hay algo que puede estar impidiendo en nuestra vida en que seamos constituidos discípulos de Jesucristo, hermanos. Y estamos nosotros pretendiendo serlo y luchando contra con toda nuestra fuerza para constituirnos en un verdadero discípulo, en un verdadero siervo o sierva del Señor Jesucristo. Pero hay algo, hermanos, que está impidiéndolo. El Señor es claro en el versículo 12. Hay una razón, y por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Hermanos, no hay cosa peor para un creyente, no hay peor cosa para un cristiano ser derrotado por el enemigo. Porque el apóstol Pablo nos enseña de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No estamos batallando nosotros contra hombres, no estamos batallando nosotros contra nuestro prójimo. Hermanos, la palabra de Dios es clara y dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, con legiones. Nuestra batalla es espiritual, nuestra guerra es espiritual. Por supuesto que se nos ofrecen todas las garantías de victoria en el Señor Jesucristo. Pero nosotros, como bien habíamos hablado anteriormente, debemos discernir dónde y cómo debemos, y contra quién principalmente, batallamos. El versículo 12 es terminante. Dice, por cuanto han venido a ser anatema. No sea, hermanos, que nosotros procurando querer constituirnos en siervos del Señor Jesucristo, en discípulos del Señor Jesucristo, vengamos a ser convertidos en anatema. Te convertís en ese propio ídolo. No sea que nosotros procurando ser siervos del Señor, nos constituyamos en el enemigo del Señor. No sea que nosotros procurando ser amados por nuestro Señor, seamos aborrecidos por Él. Tengamos el discernimiento, hermano, y la prudencia que solamente el Espíritu Santo y que solamente la palabra de Dios nos puede dar. Porque hay una terrible consecuencia. Dice, y continúa el versículo 12, ni estaré más con vosotros. Este mundo, si nosotros volvemos para atrás, hermanos, y recordamos cuando nosotros estábamos en este mundo sin Cristo. Ahora que estamos en la luz, ahora que nosotros estamos viendo las cosas, espiritualmente, y consideramos nuestra antigua vida en el mundo, nuestra vida sin Cristo. Cuán terrible, hermanos, fue ese transitar en nuestros días. Cuán desastroso y cuánto desastre hizo en nuestras vidas, hermanos. Cuántas consecuencias nos acarrió hasta el día de hoy el haber vivido sin el Señor, sin su presencia en medio de nosotros. Es por eso, hermano, que la consecuencia es terrible. Pero el Señor nos ofrece en su misma palabra, en este mismo versículo, que es tan terrible considerar todas estas cosas, nos da el consuelo y nos ofrece la solución y nos ofrece y nos extiende su mano para que nosotros evitemos la gran desgracia, hermanos, la gran desgracia de ser derrotados por nuestros enemigos, por llegar a ser convertidos en anatema y por ser desamparados por Dios. El Señor dice, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. El Señor es terminante, el Señor es terminante, pero el Señor nos ofrece, como su palabra dice, en 1 Corintios 10:13, dice que
no hay tentación, no sobrevino tentación que no sea humana, pero el Señor no nos va a exponer a nosotros en una nueva tentación que no podamos soportar, sino que juntamente con la tentación Él nos va a dar la salida. Vamos a cerrar nuestras Biblias, vamos a considerar esto que el Señor ha traído en este día y vamos a continuar esto para la próxima ocasión. Que el Señor los bendiga, hermano, y bueno, que la palabra de Dios sea glorificada en este día.